nos ha convocado retomar el tema de Venezuela, darle un poquito de actualidad, en qué plano, en qué punto estamos hoy. Así que me gustaría que usted actualizara un poquito a nuestra audiencia, doctor. Claro que sí, claro que sí. Primero que todo, recordar que el 3 de enero de este 2026 iniciamos con la captura, la intervención a Venezuela y la captura del presidente, bueno, del mandatario Nicolás Maduro Moros. Con él se fue arrestada también su esposa Cilia Flores. Esto fue como resultado de, insisto, una intervención norteamericana con ayuda evidentemente del cuerpo militar en ocasión a una orden de arresto emitida por el régimen norteamericano como resultado de una acusación que se ha presentado en el Distrito Sur del estado de Nueva York. Al día de hoy, pues Nicolás Maduro Moros, junto con su esposa, están apresados, tienen una próxima audiencia el 17 de marzo. Mucho se ha hablado de esa audiencia que fue la primera audiencia, que fue justo el 4 de enero, donde se presentó por primera vez a Nicolás Maduro y la esposa, ya con la representación legal. Se ha hablado mucho desde la perspectiva jurídica, por supuesto, pero también del impacto que ha tenido esto para la comunidad venezolana. Desde el punto de vista jurídico, es la primera vez que, cuestionable o no, se presenta ante la justicia un presidente, la justicia norteamericana, un presidente que ha sido extraído durante su mandato, insisto, cuestionable o no, ha sido presentado ante las autoridades norteamericanas. En segundo lugar, y no menos importante, que precisamente por este cuestionamiento, Maduro, al momento de su presentación ante el juez, que vale resaltar, esa primera audiencia solo es para acreditar, para asegurarse el juez de que la persona que se está presentando es la persona que ha sido acusada y evidentemente si conoce la acusación y si requiere algún tipo de asistencia especial. En ese momento, Maduro, pues además de presentarse con su nombre y que le preguntan, Maduro aprovechó, muy bien asesorado, e indicó: soy Nicolás Maduro Moro, soy presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y además soy prisionero de guerra, quien he sido extraído a la fuerza o secuestrado, creo que fueron sus palabras según los reportes, secuestrado del territorio venezolano. Esto, insisto, tiene implicaciones importantes porque es lo que se va a estar discutiendo el 17 de marzo. Como hemos visto, aún el discurso fogoso del chavismo, originalmente tanto de Diosdado Cabello como otros, ha habido me parece una matización justamente de parte de Diosdado Cabello, que es uno de los que se encuentra imputado en el proceso y no fue extraído. También un discurso, me parece, un poquito más ecuánime de parte de el hijo, Nicolásito, como le indican, y una forzosa o voluntaria disposición de ayuda de parte de Delcy Rodríguez, que como sabemos era la vicepresidenta y ahora la presidenta encargada, así es la ha denominado, el presidente encargado, y quien ha asumido entonces un rol bastante activo y de liderazgo en esta ocasión. Yo conversaba con alguien hace unos minutos atrás sobre las acciones de parte del presidente Donald Trump en estos últimos días y le decía que Trump hacía como de bufón a la vez de presidente. Lo digo porque en algún momento llegó a proponer a Marco Rubio, que es descendiente de cubanos, sus padres eran cubanos, como presidente de Cuba, conectando un tema con otro, y a la vez en su red social llegó a colocarse como presidente de Venezuela. Yo entiendo que de parte del chavismo había muchas interrogantes cuando Trump llegó a decir que iba a colaborar con Delcy, cuando minutos antes o días antes ella había tenido una actitud muy enérgica contraria a Estados Unidos. Sin embargo, vimos como ella también bajó un poquito la tónica discursiva. Pregunto lo siguiente: ¿se estaría jugando, y esta pregunta podría, ¿verdad?, caerse de la mata, a una división en el chavismo desde afuera, desde Estados Unidos, tanto las declaraciones, las acciones,
de alguna u otra forma, la forma en cómo se está obligando a dialogar con Estados Unidos a Venezuela, ¿podría finalmente esto lacerar el chavismo y terminar por desmembrarlo? Tal vez a esto es que se está apostando, ¿no? Mire, la pregunta es interesante. Yo quiero primero tal vez responder tu primer comentario de a Maduro como, a Trump como bufón. Yo creo que muchos piensan que Trump ha sido un personaje tal vez caricaturesco, pero a mí, sin embargo, y lo hemos estado viendo a lo largo de este año ya, bueno, le falta poquito, ¿verdad? Es el 20 de enero que cumple un año. Trump es una persona muy bien asesorada. A mí me parece que Trump no ha sido las palabras que indica, el discurso que utiliza, a veces incendiario, sin fin, pero también las acciones que toma no son resultado de la improvisación ni del azar. Okay. ¿Por qué comento esto? Porque precisamente con el chavismo, la estrategia me ha parecido sumamente inteligente, sumamente correcta y sumamente prudente, adecuada, inteligente. ¿En qué sentido? En que nosotros vemos a un chavismo que se encuentra, por supuesto, pues enquistado en todo la organización y la estructura político, gubernamental, militar de Venezuela, y vemos a una oposición que se encuentra alejada, que se encuentra 8 millones de personas fuera de su territorio. ¿Qué pasa? Para que haya una reconciliación, que de hecho es la segunda fase del proceso que ha descrito Estados Unidos, Maduro y Trump y Marco Rubio, esa segunda fase de reconciliación lleva a que las cosas vayan desde el chavismo liberando. Diosdado Cabello es quien tiene el control de las fuerzas militares, por tanto no se puede descabezar a esa estructura donde hay un liderazgo, donde hay un control absoluto. Desde la parte gubernamental, noten por favor en las declaraciones que siempre se han estado dando desde la intervención, desde el arresto de Maduro, que ahora Estados Unidos se ha convertido en un socio en materia petrolera. No sé si han podido ver incluso los comunicados oficiales. Se está colaborando ya. Está colaborando, pero no solamente eso, sino que se ha abierto a la economía norteamericana, donde a partir de eso el desarrollo y las posibilidades de inversión se han ampliado. Noten también que para no romper, y ahí la pregunta, para tal vez no romper con ese chavismo duro, fíjate que se mantiene todavía un discurso nacionalista en los foros multilaterales. Fíjate que desde Delcy Rodríguez todavía se habla del presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional, etcétera. O sea, lo que se está haciendo es, de forma, insisto, inteligente, tanto al interno del chavismo como desde Estados Unidos, es ir limando poco a poco las asperezas, pero ir integrando la presencia norteamericana en los negocios y en la toma de decisiones. Y por eso, señores, a los 2 días de la intervención, ya el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el hermano de Delcy Rodríguez, que fue, por cierto, quien lo juramentó y quien ha sido también una persona de este núcleo duro, ya indicó que va a realizarse al menos 9 cambios legislativos importantes, enfocados en qué? En los temas energéticos, en los temas de desarrollo de infraestructura y de inversión. Entonces, es una especie de mezcla interesante, estratégica, y que, insisto, me parece adecuada para los fines que corresponde tanto a Estados Unidos como país que está tutelando, para decirlo de una manera correcta, tutelando la soberanía venezolana, como para esa posición y esa integración. Mañana, creo que es mañana o el miércoles, Nicolás Maduro, Trump se reúne con María Corina Machado y ya aparentemente en una semana o 2 semanas se reúne. Reunirá con Delcy. Sí, así es. Yo tengo una pregunta. Dayana. Y tengo 2 preguntas que no necesariamente una tiene que ver con la otra, pero la voy a desarrollar para que respondamos una y luego la otra. La primera es que es evidente que todo el mundo que vivió esta situación de cerca o de lejos, venezolanos que residían en Venezuela y que estaban fuera,
estaban llenos de mucha incertidumbre, muchas preguntas, muchas dudas respecto al proceso. Tal como dijo Ángel, hubieron discrepancias de que si Delcy dijo esto, de que si Trump dijo esto. Pero básicamente, ¿cómo usted nos pudiera explicar, Pascal, qué procede? Cuando digo que procede es porque sabemos que básicamente hay un gobierno provisional que se hizo una excepción en el tribunal para que Delcy pudiera continuar, ¿verdad?, con este estado, que dura 90 días. Pero, ¿qué procede jurídicamente, constitucionalmente, después de una actividad completamente atípica y básicamente que nos sirve hasta de jurisprudencia? O sea, es histórico. O sea, esto que pasó, tal cual usted lo dijo al principio, no había ocurrido. Entonces, ¿qué procede jurídicamente hacia esos venezolanos? El Estado de Derecho, las dudas que básicamente llenan el país y todo el que está lejos o cerca. Jurídicamente, ¿cómo procedemos con esta situación? Okay. Esa es una sola pregunta, me dijiste que eran dos. Sí, no, la otra se la voy a hacer cuando termine para que no haya confusión. Bueno, bien. Mira, son precisamente estas... Se ha hablado mucho y se ha conversado mucho, porque evidentemente hay dos grandes posturas que vamos a tener que a la fuerza y tal vez por la práctica generar una conciliación y una cohesión entre ellas. La primera es, evidentemente ha habido una intervención de parte de un país a otro, un país extranjero, que en principio ha violentado la soberanía de ese Estado. Es cierto que se ha indicado que al mismo tiempo ha habido un control, existe un control de las decisiones que se están tomando dentro de Venezuela, lo cual nos resulta, por tanto, extraño ante un país teóricamente independiente. Pero la otra parte es la siguiente, y es, hay un proceso judicial donde se está sometiendo a una persona, a un primer mandatario, alegadamente primer mandatario, pero bajo acusaciones penales tradicionales. Resultado de eso, en principio, no existe en el régimen jurídico norteamericano, no va a haber en el tribunal un cuestionamiento de la calidad de los poderes que tiene esta persona. Es simplemente una persona independiente. Por tanto, y aquí vengo con el tema de generar cohesión, ya la situación está, ya el precedente está, y evidentemente esto nos hace a veces recordar pues intervenciones pasadas y situaciones anteriores. Los venezolanos en la actualidad no pueden esperar que esto se vaya a resolver en 30 días, en 60 días ni en 90 días. 90 días, que es lo que manda la Constitución cuando no se encuentra presente, cuando ha habido algún tipo de impedimento por parte del mandatario. Ya Trump incluso verbalmente así lo estableció. Por eso he dicho, a veces no hay filtros. Ya lo estableció. En 90 días esto no va a ser. De hecho, la primera fase es mantener el control, así lo ha dicho Marco Rubio, mantener el control y evidentemente llevar seguridad jurídica. Por tanto, lo que vamos a estar viendo es que esperar es posiblemente Estados Unidos volverá a retomar relaciones diplomáticas con Venezuela. Y a esto lo acompañarán seguramente diversos países de Latinoamérica, entre ellos posiblemente en su momento República Dominicana. Pero para que esto suceda, evidentemente también deberá haber una modificación del régimen jurídico venezolano en diversos aspectos. Entre ellos, y no menos importante, la posibilidad de participación democrática que ha sido tan cuestionada. No sé si recuerdan que en el año 2018-2019 hubo una modificación incluso de la estructura de la Asamblea Nacional en perjuicio de lo que muchos denominaron la propia democracia. Pero además, y no menos importante, es cómo los venezolanos ausentes pueden regresar. En la actualidad, hasta que no haya seguridad suficiente, hasta que no se pierda ese miedo de represalias por parte del régimen, no van a volver. Y todavía hoy, señores, todavía a apenas 11 días, 12 días de todo esto, la represión todavía se mantiene.
se le pide a las personas revisar su celular para ver si tienen algún tipo de mensaje de apoyo, si tienen algún tipo de aprobación a la situación y señores, prensa ha sido apresada. Se habla de que se van a soltar a presos políticos. Apenas se han soltado a 12 de 800 y 11, 12, sí. 11 o 12 de 800 y tantos. Y varios de ellos fueron extranjeros, españoles 6 al menos. Entonces, ahora mismo no hay mucho que esperar. Estamos en una construcción día a día, pero lo que puedo visualizar, como te decía, es primero modificación del régimen legislativo, segundo, la inversión extranjera que va a llevar a mantener o generar las condiciones económicas y de seguridad al interno de Venezuela, y luego tal vez el restablecimiento de relaciones de otros países que lleve a su vez igual inversión y seguridad. Doctor, a propósito de esos dos temas, quizás un poquito divorciados, pero para buscarle una lógica a esta conversación. Uno, el tema de las reformas a lo interno. El presidente Trump se reunió el viernes con representantes de todas las compañías petroleras que de alguna manera u otra estaban o estuvieron presentes en el mercado de exploración, perforación y explotación petrolera en Venezuela. Eso ha generado muchas cosas porque incluso una de las compañías le dijo en su cara, bueno, yo me tuve que ir en el 19 precisamente por las sanciones que usted había impuesto, no había manera de avanzar. Y otros representantes, entre ellos el de ExxonMobil, decía que hasta que no hubiera un tipo de garantías legales para invertir en esa materia, no podían hacerlo. Puede haber mucha disposición, puede estar incluso el dinero sobre la mesa, pero si no hay una garantía legal para hacer esas inversiones, todavía sigue estando vigente lo que se plantea y que había hecho Chávez, si mal no recuerdo, una de sus últimas reformas, que en toda negociación PDVSA tenía que tener el 51% de las acciones en las negociaciones que se hicieran con las compañías petroleras. Evidentemente las compañías quieren cambiar eso. ¿Hay posibilidad de hacerlo realmente? O porque yo no creo que nadie ponga el dinero, por mucho que lo diga Trump o por mucho que lo diga Marco Rubio, es el dinero además de empresas que son públicas, que hay que dar explicación al resto de los accionistas. No es porque lo diga uno, porque si no estamos cayendo en la misma dictadura que se está criticando. En la praxis hay tiempo para hacerlo con agilidad. Eso no debe pasar por el Congreso. El Congreso no es mayoritariamente chavista. ¿Qué pasa con esto para ir del discurso a la praxis real con el tema del petróleo? Excelente pregunta. En primer lugar, y muy bien, mencionabas el ejemplo de ExxonMobil, donde incluso el presidente Trump, por la sola expresión de parte del presidente de ExxonMobil, dijo, mira, aparentemente no le voy a dar la oportunidad a ExxonMobil porque no me gustó lo que dijo, que era básicamente era imposible invertir en Venezuela. Y de ahí es que precisamente el primer paquete de cambios normativos que se han presentado ya lo ha visto formal y oficialmente Jorge Rodríguez, es el relacionado a inversión en materia petrolera y en materia energética. Ahora bien, la pregunta es buenísima, acabada por las implicaciones que tiene. Ese 50 o 51% que se reconocía anteriormente, posiblemente vamos a ver ahora que eso no será así. De hecho, una de las garantías que posiblemente el presidente Trump va a estar proveyendo a estos nuevos inversionistas es esa, para darle algo de seguridad jurídica, de que ellos tendrán la mayor cuota de accionaria o de lo que fuese dentro
de lo que serán las nuevas inversiones. Y por supuesto, esto sería lo que generaría seguridad jurídica. Ahora bien, como es un cuerpo normativo, estoy hablando de varias leyes, 8 o 9 leyes de las que se ha hablado, evidentemente tiene que pasar por el Congreso. Y ahí yo creo que lo útil, lo interesante es que es precisamente que esté controlado por el chavismo. Y si está controlado por el chavismo, si está controlado por Delcy Rodríguez, Maduro, y de hecho el hijo, quien le ha dado el visto bueno a todas las medidas que se han estado tomando, yo creo que cualquier decisión que se pueda tomar va a ser en el sentido que haya sido definido por Estados Unidos. Entre ellos esto que estamos hablando. Así que para poder garantizar estas nuevas inversiones, habrá una modificación a la estructura, pero además también, y creo que se ha mencionado, además garantizará posiblemente algo muy parecido. Yo hago el símil con lo que es el Canal de Panamá. A lo mejor las inversiones tendrán garantías de decenas de años, tal vez 99 años, como pasó en algún momento con el Canal de Panamá, lo cual haría, al ser inversión norteamericana también, y la infraestructura estará asegurada, no solamente la inversión privada, sino también la infraestructura desde la perspectiva del gobierno. Y en caso de algún tipo de eventual violación o amenaza de violación, Estados Unidos tomaría el control, las armas, como vimos recientemente con Panamá. Qué bueno que dices eso, porque estamos hablando de legalidad, pero estamos hablando de legalidad en un escenario complejo. Claro. Diríamos que de manera personal, yo soy de los que cree que había que hacer algo en Venezuela, eso personal, y evidentemente... ¿Pero qué cosa algo? ¿Intervenir en Venezuela? No, bueno, algo había que hacer. Vamos allá. Estamos hablando de ilegalidad. Algo es un concepto. Se comprometa, o que los venezolanos hicieran algo. O estás a favor de la intervención gringa o estás en contra. Vamos allá. Pero hacer algo. Había que hacer algo. Había que hacer algo en Venezuela. Ajá. Muy bien. Pero entre lo ilegal, vamos a suponer, Nicolás Maduro, electo, tal vez de manera, ¿verdad?, fraudulenta, como nosotros lo vemos, nunca se presentaron evidencias. De lo ilegal a lo ilegal, bueno, en matemática los signos iguales se suman, menos es más. Vamos a hablar por ahí. Sin embargo, pregunto, ¿qué hacer entonces cuando uno de nuestros países no esté de acuerdo con algo que quiera Washington? ¿Acaba Washington de resquebrajar de manera definitiva la independencia de las naciones, el derecho internacional? Si República Dominicana mañana es gobernada por una persona que decide, como Maduro, no negociar con Estados Unidos, ¿pasará exactamente lo mismo? ¿Puede China ahora tener cartas abiertas para entrar a Taiwán? ¿O Rusia para hacer lo mismo con Ucrania, que lo ha intentado? Evidentemente no es tan fácil como de este lado, pero podría pasar eso. O sea, la toma de Maduro el 3 de enero nos ha abierto las puertas a que nosotros, como países en vías de desarrollo, los países pequeños, nos convirtamos en un patio de acción libre de parte de las grandes potencias. Mira, yo quiero agregar a eso un detallito nada más, doctor. Si Maduro, por ejemplo, hubiese aceptado ir a Rusia, como fue Bashar al-Assad, el presidente sirio, y buscar asilo allá, Estados Unidos hubiese ido, supuestamente Estados Unidos lo extrajo porque había un proceso judicial abierto en una corte de Manhattan. ¿Hubiese ido a Rusia a buscarlo? La respuesta, voy a empezar entonces con la pregunta de Cavada. La respuesta es no. No iba a hacerlo ni podía hacerlo. Ya ha sucedido, por ejemplo, no sé si recuerdan Snowden. Snowden fue una persona que se asiló, sacó información, la transmitió y se asiló está en Rusia. Ahí entre Estados Unidos y Rusia no hay acuerdos que permitirían eventualmente una extradición. Ahora, qué interesante es valorar esto, y yo decía hace un momento, te voy a ayudar un poquito, Ángelo. Dale, sálvame. Yo quiero que acordemos algo. Es cierto que hay que definir si está o no de acuerdo con la intervención, pero para eso tenemos que tener algunos elementos. El primero, y me permiten muy brevemente puntualizarlos, el primero es, Venezuela se
excluyó a sí misma de los sistemas de justicia internacional. Se excluyó de la Corte Penal Internacional, se excluyó de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha excluido voluntariamente de diversos instrumentos jurídicos. Segundo, con Maduro y con el gobierno de Venezuela se agotaron las vías diplomáticas interamericanas e internacionales. Interamericanas, donde ante la OEA se le pidió transparencia y que entregara las armas. Ante el sistema internacional de Naciones Unidas se presentaron en ocasiones diversas medidas con resoluciones para que se generara un sistema democrático más transparente y más abierto. Luego también hemos visto que se dieron posibles acercamientos de países, terceros países, como también intermediación, mediación, buenos oficios de parte de otros centros. Lo vimos con el Vaticano. Hace 2 o 3 días salió la noticia de que desde el Vaticano se trató el 25, el día de Navidad, ¿verdad? Otro día que de conversar para que saliera. Ahora bien, agotadas todas estas vías, había algo más que hacer conforme el derecho internacional, porque no podemos dejar de, señores, no podemos ser hipócritas de esto, ni tampoco ser unos nostálgicos del derecho internacional clásico, ni tampoco de un romanticismo revolucionario. ¿Qué más se podía hacer? Entonces, si lo vamos desde la perspectiva jurídica, en derecho, existe la posibilidad de que en situaciones excepcionales se tomen acciones excepcionales. Y por eso, desde Naciones Unidas, se establece la posibilidad de que el Consejo de Seguridad, eso sí, Consejo de Seguridad autorice intervención. Pero ¿qué pasa? Pero doctor, espérese, porque espérese. Vamos por parte, porque el chicharrón no es carne. Óigame lo siguiente, usted lo dijo, hay excepciones en el derecho. Primero, las soberanías son soberanías, sea en Burundi, porque si nos interesa tanto las democracias, es todas las democracias, no solo la venezolana, porque está sentada arriba de un barril de petróleo. Ahora, las excepciones tienen que ser validadas por alguien, porque no vivimos en la selva. Entonces, para eso existe el Consejo de Seguridad. Primero, para eso, una potencia extranjera, cualquiera que sea, incluso cuando República Dominicana decidió en su momento, Trujillo en sus cosas de delirium tremens, participar en la Segunda Guerra Mundial, aquello tenía que pasar por el Congreso y ser aprobado por el Congreso. Lo mismo en Estados Unidos, en Burundi, en Ruanda o donde sea. Pero no basta con eso. Tiene que ser aprobado por un organismo supranacional que el mundo decidió después de la Segunda Guerra Mundial que existiera y debe ser respetado, que es el Consejo de Seguridad. Pero además, el país que va a ser intervenido tiene que estar de acuerdo. Entonces, si no, esto va a ser la barbarie, doctor. Mire cómo vamos. Ya Trump se proclama presidente de Venezuela. Decide si Venezuela le vende el petróleo, a quién se lo vende, a quién no. O sea, al final es una tutela, estoy citando sus palabras, y el tutelaje es una manera nueva de colonización a esta usanza que nos puede llevar a un peligro tremendo con el tema de la violación a las soberanías. Y de ahí justamente, Cavada, justamente iba a mencionar eso. Se necesita una autorización de parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ese Consejo de Seguridad, recordemos, está conformado por 5 miembros permanentes, entre los que se encuentran evidentemente Estados Unidos, que motivaría cualquier resolución. Evidentemente tenemos también a las 5 potencias, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Así como con otros procesos en donde en efecto no se han tomado medidas, y aquí voy conectando con lo que Ángelo mencionaba, ¿por qué no se toman medidas en Ucrania con lo que está haciendo Rusia? Eventualmente, ¿qué pasaría si China decide tomar a la fuerza Taiwán? Y aquí quiero puntualizar algunas cosas muy breves. Fíjense que ese proceso en la práctica ante el Consejo de Seguridad
no se podía dar ni se pudo dar por la figura del veto. Ese veto es lo que hace que ninguna medida, vamos a ver, el veto implica que cualquier miembro de estos 5 miembros permanentes, son 10 no permanentes y 5 permanentes, estos no permanentes, uno decide vetar la propuesta de resolución, ya no hay, hay mayorías de 14, si hay uno del Consejo de Seguridad que decide no votar, vetar, entonces no se toma la decisión. ¿Qué ha pasado ante este tranque operativo? Porque tenemos que entender eso, hay un tranque operativo. Yo sí estoy de acuerdo con que un país no se puede enarbolar, no puede enarbolar la bandera de Salvador o de superestado, aunque lo sea, ¿eh? Y ser, como tú muy bien comentabas, Ángelo, quien decida lo que se hace o no en su patio, en violación tal vez a los criterios democráticos, aunque sean distintos a los de este Estado, pero Estados Unidos sean basados en una estructura jurídica. Y es verdad que existe hoy el temor de que nosotros nos retrotraigamos a los años 1700, 1800, donde hubo guerras y por cual o razón a la cual nace la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, y que su ineficiencia hizo que volviéramos entonces a construir una nueva estructura que se llama las Naciones Unidas. Ahora bien, ¿qué más ante los tranques operativos, ante el agotamiento de las vías correspondientes? ¿Qué hacer? Ante esto, la práctica, hay algunos que afirman ante el comportamiento ilegítimo y tiránico de una persona, que en este caso es Maduro, tú no puedes asumir primero, y es interesante el comentario que Cavada hacía hace un momento, el Estado como tal ya no está actuando como Estado, ni la cabeza denominada en sí misma como el jefe de Estado gobernante, ya no está velando por los intereses de esa población. Ante una situación como esa, lo hemos visto, eso sí, protegidos y autorizados por Naciones Unidas, pero ahí hemos visto cómo la comunidad internacional puede tomar medidas que son incluso de intervención. Lo vimos con Ruanda, con Yugoslavia, eso sí, quiero aclarar, con autorización del Consejo de Seguridad. Entonces ahora estamos viendo, y es el precedente, estamos viendo que por primera vez un primer mandatario, esté cuestionado o no su calidad, un primer mandatario es perseguido y en el territorio del país donde se encuentra. Y aquí lo interesante, de forma muy puntual se los digo, lo interesante es que el proceso judicial en Estados Unidos está basado no en argumentos del derecho internacional, porque de hecho hay una orden de arresto que pesa contra Maduro en la Corte Penal Internacional, pero Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional, y de hecho sería un sinsentido enviarlo después de haber hecho esa intervención militar. Pero además, y no menos importante, es que todas las acusaciones, 4 actualmente, están siendo fundamentadas en el ordenamiento jurídico estadounidense. Por tanto, cualquier decisión que tome eventualmente el jurado, pero procesalmente el juez, va a ser basada en el ordenamiento jurídico. ¿Y usted sabe lo que quiere decir esto? Esto quiere decir, de forma muy puntual, que el juez no va a valorar si Maduro era o no presidente. ¿Saben por qué? Porque hay una doctrina en Estados Unidos que se llama la doctrina de un estado unitario, de one state, que básicamente es: yo, juez, me fío, me llevo de lo que la política exterior estadounidense haya indicado sobre la calidad de esa persona. Y la política exterior de cualquier país, ¿quién la define? El presidente. El presidente. Y de ser así, entonces no se va a discutir si es presidente o no, y por tanto tampoco se discutirá si tiene inmunidades y privilegios. Y esto es el tema interesante, ¿eh? Y no se discutirá, por tanto, si tampoco es, bueno, eventualmente sí se discutirá. A lo que me refiero es que el juez no va a coger el pedimento igual, que no es un prisionero de guerra, y no menos importante, si fue secuestrado. El término secuestro, que ha sido utilizado por Maduro y por la narrativa venezolana, ya hay decisiones de parte de la Suprema Corte estadounidense, que no importa cómo fue arrestado, no importa cómo fue llevado a justicia. Esto es un caso famoso del año 92. Ese caso, una vez arrestado y es llevado a la justicia, lo que importa es cómo se cumple el debido proceso a partir de eso.
Señores, esto es interesante. Ok. O sea, la detención no entra dentro del debido proceso. Sí, por eso digo, es interesante porque choca con lo que nosotros, nuestra estructura jurídica tiene. Pero insisto, hay un caso bastante famoso y ha sido el precedente que ha seguido Estados Unidos desde el año 92, donde se llama Machado Chajín, creo que es Machado, donde fue igual arrestado y podríamos decirlo ilegalmente arrestado, porque aquí lo que hubiera correspondido es una solicitud de extradición o no. Es Sí. en un régimen jurídico normal donde hay relaciones entre ambos estados, etcétera, lo que sucede es que se solicita un estado la extradición. En este caso, evidentemente, primero no iba a hacerse la solicitud y segundo, aún se hiciera la solicitud, no se iba a acatar, porque en Venezuela van a alegar, como lo están haciendo en el discurso, que hay inmunidad, que es un primer mandatario, pero en Estados Unidos ese es el precedente. Escúchenlo hoy, que se lo estoy diciendo, desde el 17 de marzo, todo lo que se va a estar discutiendo, esas dos cosas. El tema del arresto, ese es uno, el arresto va a ser cuestionado y que va a alegarse que violenta todo el proceso. Insisto, el precedente es que no, de que no importa cómo haya sido llevado a justicia. Segundo, no menos importante, que si es o no primer mandatario, porque si es primer mandatario, implicará que está protegido conforme el derecho internacional. Y al estar protegido conforme el derecho internacional, quiere decir entonces que tiene inmunidades y privilegios y no puede ser juzgado por el régimen norteamericano. ¿Alguna otra pregunta, Dayana? Mi pregunta, usted básicamente dio pinceladas respecto a eso, pero yo tengo una pregunta muy importante. Ya sabemos que desde que Delcy se refirió a los presos políticos, básicamente tenemos un número de 8 o 12 personas que han sido liberadas. Entonces, mi pregunta era, ¿cuál es el panorama actual de estos presos? Porque realmente ellos no tienen una garantía legal, porque sabemos que la ilegalidad no genera derecho y todo lo que esto implica. Entonces, ¿hay un debido proceso realmente para esos presos políticos? ¿Se está realizando de esa forma? O sea, yo he escuchado varios testimonios de personas que tienen familiares, o sea, en las noticias, y he escuchado que se ponen en contacto mediante una llamada y luego le dicen a cuál sede tiene que presentarse, pero ¿hay un debido proceso? ¿Hay alguna garantía? ¿Cuál es el procedimiento que se está llevando respecto a la liberación de los presos políticos? Vamos a ver, ahí hay dos cosas distintas. La primera es tal vez pensar en el alegado debido proceso que los llevó a ellos tal vez a ser arrestados. Segundo, el debido proceso en principio para salir o ser liberados. Y tercero, no menos importante, es las garantías de esa liberación. En primer lugar, justamente la crítica internacional es que no hubo debido proceso para arrestar a estas personas, que de hecho se alega son literalmente presos políticos, son miembros de la prensa, son extranjeros, donde desde la perspectiva venezolana se ha indicado, se ha afirmado que han actuado basados en una idea única de traicionar al Estado venezolano, etcétera. Dos, debido proceso para la salida. Mira, como nosotros hemos visto hasta este momento, las salidas han sido la mayoría extranjeros y lo único que ha implicado es literalmente sacar a los presos, ¿ok? A esos presos. Por tanto, las garantías de un debido proceso de salida en la actualidad no se han definido y no están claras. Tal vez hubiera sido ideal que se estableciera un protocolo para generar, y por eso es muy buena tu pregunta, un protocolo para definir quiénes iban a salir primero, quiénes iban a salir después, o a quiénes se iba a valorar, por ejemplo, su salida o no, porque hay una expectativa de que son los 800 y tantos de presos que van a salir. Garantías, entonces, ahí viene la tercera parte de lo que me parece tu pregunta, garantías. Actualmente no hay mayor garantía que las garantías que el discurso dado por el presidente de la Asamblea y por el presidente Trump. Insisto, no se sabe a quiénes o a quiénes sí, a quiénes no, pero aparentemente la idea y una de las condiciones claras
es no solo liberar a todos los que están en el helicoide, el helicoide, que es un centro, en principio era un centro comercial construido en los años 50, iba a ser el Se dice que ahí es donde menos presos hay. Sí, en el Reo 1 es donde más presos hay. Pero el helicoide está en el centro de Venezuela. Sí. El centro. Y la idea es, en principio, entre otras medidas, es luego de sacar a todos los presos, cerrar definitivamente el helicoide. Entonces, lamentablemente, como bien comentas, no hay garantías claras, salvo la decisión política motivada o voluntaria, como hemos dicho, de parte del propio gobierno de Venezuela, y ya el aviso que ha hecho el presidente Trump, que yo creo que es la mayor garantía. Si ya él dijo que eso va a ser, Venezuela lo tendrá que hacer. Entonces, existe el temor, y con esto cierro de la pregunta anterior, existe el temor evidentemente de lo que pueda suceder a nivel internacional con este precedente y de lo que puede estar haciendo Estados Unidos. Ya lo vemos con Groenlandia y con cualquier otro país. Yo, sin embargo, quiero apostar, y que nosotros lo visualicemos así. Estados Unidos no es el derecho internacional, Estados Unidos no es la comunidad internacional. Aquí estamos viendo una lucha de poder, sin lugar a dudas, que está reconfigurando el poder mundial. Europa, señores, miren cómo Meloni en estos días hacían mención de que de ser estas las actuaciones que se van a estar considerando, pensando, en el caso, por ejemplo, de Groenlandia, está de acuerdo con la postura del presidente Macron de acercarse entonces a Rusia. Entonces vamos a estar viendo, señores, a lo largo de este año, a lo largo de los próximos, una reconfiguración de poder, nuevas alianzas que podría nosotros forzosamente, como nos encontramos en el continente americano, nos encontramos en el hemisferio occidental, forzosamente nos haría posiblemente irnos por la política exterior estadounidense. Y digo posiblemente, insisto, por la vinculación integral que tenemos, claro, económica, política y de seguridad con dicho país. El audio, profesor. Independientemente de lo que usted dice, yo creo que, República Dominicana, ante esta decisión de Estados Unidos de dejar a Delcy Rodríguez, fijó una posición incluso contraria a Estados Unidos. Está en contra de que sea nombrada o ratificada Delcy porque hay que mantener una coherencia. Si ella es resultado de unos comicios que no son legítimos, no puedo validarla ahora, como sí ha hecho Estados Unidos. Y ahí República Dominicana marcó una distancia. Que me parece muy correcto. Muy correcta, muy correcta. Con lo que viene, a mí me preocupa mucho, doctor. Con estas licencias, ustedes los abogados, Dayana y usted, que interpretan ciertas cosas y bueno, esa historia, siempre hay una mecánica, aunque esté escrito en papel, pero hay unas interpretaciones y acomodan aquello y a lo otro. Una letrica chiquita. Y el sabio legislador. El sabio legislador, el soberano, está bien. El día que le entre en caña a México, que no es lo mismo que a Venezuela, supuestamente por un tema de seguridad, porque el narco está allí, porque aquello, y voy a entrarle. El día que le entren a Cuba, que está ahí en Capilla Ardiente, el día que le entren a Nicaragua, eso viéndolo Estados Unidos, pero el día que entonces en Europa cualquiera le entre a otro vecino, porque aquellas fronteras son más débiles que un hilo de un cabello, o Rusia siga metiéndole para allá para evitar que la OTAN siga creciendo, o China haga lo suyo, o el amiguito de Trump en Corea del Norte haga lo suyo, yo voy a ver dónde va a ir el derecho internacional, porque ya la ONU es como el zafacón de la historia, allí ellos mismos se clavaron el cuchillo con el derecho al veto, entonces cada uno se va a abrogar el derecho de decir no, porque me afecta a lo mío y yo voy a defender lo que sea y estoy por encima de lo que sea. Entonces, habrá que llegar a esos clímax de crisis
humanitaria, de guerra, de todo, para volvernos a sentar y coger el toro por los cuernos, pero los muertos, ¿quién los va a contar? Porque todo esto lleva un proceso de muertos. Hay 100 en Venezuela y fue con 3 bombitas, pam, pim, pam, y se acabó. Cuando le den, todavía lo de Colombia no está mucho por ver, independientemente de que hayan hablado y de todo eso. Pero en el fondo, Petro transó porque estaba cagado. Claro. Petro se hizo pupú en los pantaloncillos cuando vio las bardas de su vecino arder. Lo dijo él. Dijo, yo temí que hicieran conmigo lo mismo que hicieron con Maduro. Entonces, hablo muy fuerte y digo, cojo las armas y vuelvo para las montañas. Ya no es igual. Entonces, a mí me preocupa. Sheinbaum en México también ya habló con el presidente y dijo que tiene una relación cordial. Tal vez lo que puede caldearse en estos días, y luego podremos conversarlo, es el tema de Irán, donde Estados Unidos ha dicho que en virtud precisamente de las protestas y resultado de las protestas, la cantidad de los cientos de muertos que hay, podría intervenir para ayudar nuevamente a esa población. Pero ya dijo que el presidente iraní lo llamó y que están en eso. El otro gran tema es Groenlandia, que ya ahí no es que es un pedazo de hielo que hay ahí arriba, no, ahí está Dinamarca detrás, está Europa detrás, ya la OTAN, o sea, no es lo mismo. Entonces, eso es porque todo el mundo le tiene miedo ahora, todo el mundo lo piensa 2 veces para responderle al hombre y todo el mundo hace una llamadita hasta que un loco se levante un día y diga que no. Mierda, patrón. Sí, entonces, vamos a lo que vinimos. Yo soy más loco que Trump. Sí, hay uno que siempre es más loco que el loco. Claro, entonces, ¿vamos a competir por loco? No, yo también me la como. Vamos a lo que vinimos. Vamos para allá. Sí, yo me la junto por arriba y que me resbale todo. Entonces, vamos a lo que vinimos. Yo creo que vamos por mal camino. Vamos por mal camino. Y Dios quiera que me equivoque, pero ojalá, esto no va a terminar bien. No va a terminar bien y no va a terminar bien incluso, ni me voy a atrever a decirlo porque después cogen esto y me complico la vida, pero nada, doctor, gracias mil, gracias por acompañarnos, gracias por sus sabios comentarios.